Buenos días, mi nombre es Jason Andrés Martínez Motores. Este es un video para el curso de Estrategias de Comunicación Lingüística impartida por la licenciada Dina Verónica Jiménez Arenas. Y en este video, yo junto a este gato que está haciendo presencia por aquí, vamos a exponer acerca de la leyenda de la campana difunda del escritor Miguel Ángel Asturias, en su libro Leyendas de Guatemala. Entre la gente española venida a Indias, muy entrando al siglo XVII, navegación en redondo, Sevilla, Sanlúcar, Virgen de Regla, islas de Barlovento, llegaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 asturianos, 7 según el habla popular, y tras al decir de los cronistas que la letra añaden, hombres de Oviedo, con entendimiento en la tiniebla de los metales, trazaron, no con tinta, sino con bronce líquido y sonoro en catedrales, conventos, ermitas y beatiarios. La historia de las campanas de una ciudad siempre nueva, dado que sus fundadores hidalgos y capitanes, perseguidos por los terremotos, se la iban llevando en procesión de casas, una casa tras otra casa de valle en valle, en procesión de iglesias, una iglesia tras otra de valle en valle, en procesión de palacios, un palacio tras otro de valle en valle. Tal parecía que él irá dejando viviendas, templos y mansiones señoriales, destruidas en un valle y levantadas en otro. Legajos pagajojos y salobres mordidos por sellos y contrasellos desenrollaron ante las autoridades eclesiásticas y civiles los fundidores austrianos, folios con magullamientos de viaje que daban testimonios de su arte y maestría en la fundición de campanas, sin contar las cartas de presentación canónigos, corales y alcaldes obetenses, ni aquel pergamino de hueso de agua que traía aún fresca ahogada en arenilla, la firma de don Sancho Álvarez de las Asturias, conde de Nava y Naroña, al pie de las recomendaciones en que hacía constar de su puño y letra. Yo mismo los escogí entre los mejores, y antes de partir les abrí mis brazos y mis cajas fuertes. Aquella mañana de junio, un junio de bandejas de frutas, hubo prisas, olvidos, idas y venidas, murmullos, manejos en el convento de las Clarisas, como si el bis de la llovizna que caía prolongara su rumor en las galerías abovedadas del convento, acartonadas en sus tocas, cuellos, petos y puños de lino almidonado. Monjas y novicias hablaban, todas a una, de las joyas que le traería a sus familias para enriquecer el crisor de la campana encargada a los fundidores llegados de Oviedo, sonora y preciosa, digna del templo Santa Clara de las Clarisas Celestes, que no acababa de salir de las manos de los alarifes. La piedra, como vivo canto porosa, sin secarse, recortada con tijeras de gracia, en los cornizamientos y capiteles, fragante la madera de los aternosados del techo, buque celestial que navegaba en la luz de las altísimas ventanas, desafiante en la cúpula, cabalístico el frente plateresco, sensual y fugitivo, y de prodigio la osadía arquitectónica de los 4 arcos sostenidos en una sola columna. Santa Clara de las Clarisas Celestes no acababa de salir de las manos de los alarifes, y que contraste aquella mañana de junio entre estos menudos indiados vestidos de aire, tan poco lenzo llevaban sobre sus carnes morenas, más hechos para volar en andamios que para en la tierra, y los asturianos, gigantes de caras enrojecidas y manos como martillos, atareados noche y día en la fundición de la campana de las Clarisas. La última campana, la de Estar Cordela, sería la última campana que fundirían antes de volverse a Oviedo, o quizá a Nueva España, y se comentaba en noches de tertulias llorosas de estrellas y velones, se comentaba que aceptaron el cargo a regañadientes y por insistencia de las monjas que les prometía llamarla Clara, si su timbre era de oro, Clarisa si sonaba bambas de plata, y Clarona si hablaba con voz de bronce. Grupos antagónicos recorrían la ciudad casa por casa en demanda de oro, plata y otros metales. Gente de alcurnia, nobles y ricos homes, los barrios linajudos, en procura de objetos de oro, joyas, monedas, medallas o polvo de oro de ese que vendían los indios en cañutos de pluma de ave y ellos guardaban en bolsitas y bolsones. Así la campana tendría acento áureo y se llamaría Clara. Más numerosos y más activos, los secundones iban y venían por calles y plazas con música y pantomima, pidiendo que le regalaran todo lo que fuera plata para su Clarisa, mientras cuarterones y marranos se conformaban con lo que les hicieron el favor en siendo metal, que para ellos la campana debía sonar a bronce, sonar a yunque y llamarse Clarona.
En parloteo de las clarisas no cesaba aquella mañana de junio. Cuchicheos, manejos, olvidos, melindres, idas y venidas. Una novicia echaría al crisor de la campana los anillos de boda de sus abuelos muertos. Anillos de boda, sortijas de amor, cientillos con más de 2 granos de onza. Repetían presurosas, confundidas, sin prestar oídos en ese momento la descripción que hacía una profesa del brazalete de oro blanco que le tenía prometido a su familia, decorado con arabescos en filigrana de oro amarillo. Perteneció en la Roma de los Césares, en una vacante loca. ¿Una vacante loca? Interesábanse todas y la más hermosa, sin alcanzar respiración, entornado los ojos temblorosos, las pestañas levantaba, la mano para cintaguarse, imaginando tocarse en la frente una diadema de diosa desnuda en el pecho, entre sus pechos, un disco de oro blanco, con un escarabajo egipcio de alas lapislázuli, en los hombros, lluvias de zarcillos, de ajorcas musulmanas. Joyas de familia, oro enamorado, exclamaba la más apasionada de las cordeleras, pronta a explicar, tras brevísimo silencio, el inmenso sacrificio que significaba desprenderse de ellas. Por encima del costo y el valor artístico, algunas de esas joyas eran obras maestras de antigua orfebrería. Estaba su significado afectivo, su valor sentimental. Los objetos que amamos no tienen precio y por eso resulta aún más grato el Señor enriquecer el crisor de la campana. Costará lo que costará, se llamaría Clara. Con las joyas amadas, joyas de familia, joyas de amor, oro enamorado, relicarios medievales, cinturas de matrimonio, cruces de filigranas trenzadas, broches florales, amuletos macúquinas, empañaduras de espadas, sartales, rosarios, cascarones de relojes sin la máquina, solo el cascarón áureo. La única que no hablaba era una monja conversa. La llamaban Sor Clarinera, de Indias por su piel tueste azulenco, su cabello nocturna, seda de hilos dormidos y sus pupilas amarillas, color de oro. A falta de familia rica que le trajera joyas, debía conformarse con lo que las otras monjas ponían en sus manos, para que ella, pobrecita, también enriqueciera a Crisol. No se quedara sin echar algo, que un dije, que una cadenita, que un alfiler, salvo qué. Sugería frotándose los ojos, gesto que secundaban otras monjas, una heroísta portuguesa a la que llamaban Ju, noche, por no decirle Ju, día. Salvo y que no pronunciaba el resto con los labios, sino que entre los dientes de hueso, salvo qué. Sor Clarinera de Indias hiciera el obsequio de sacarse las pupilas y las arrojara al ígneo y venturoso infernillo que alimentaban con metales de toda laya los gigantescos asturianos. La de Indias que encendía las antorchas vivas de sus pupilas, joyeles que podían competir ventajosamente con todo lo que la familia llevaban a las monjas, sin darse por aludida, sin decir palabra rechazando la tentación de entregar a la brasca las pepitas áureas que guardaban sus párpados, y eso que las celestes cordeleras la seguían unas, la rodeaban otras, la buscaban todas, restregándose los ojos. Pero si despierta se defendía de la espantosa insinuación de la Junoche, heroísta que hablaba y hablaba y hablaba de héroes y heroicidas. Si despierta, salvaba sus ojos, dormida, quien gobierna a los que duermen, quien detiene a los que sueñan, la libertad del pez, del ave, del fantasma que atraviesa paredes con ella que, el cuerpo en la cama y el ánima en el aire. Cruzaban muros de 1,5 metros de espesor y dejaba caer en el crisor sin que pudieran evitarlo los cristóbalenes, que fundían la campana, no solo sus pupilas, burbujas doradas a temperatura de lava, sino sus córneas, blanco azuloso plomo que transmuteaba en oro místico. Qué horrible pesadilla, cambiar sus ojos por lúceros de lágrimas y seguir mirando a través de cortinas de agua el dolor de las monjas por su sacrificio y el sucederse de oradores sagrados con el púlpito de las clarisas, tocados con roquetes celestes, celebrando el triunfo de la iglesia. En el martirio de una nueva santa, las campanas echadas a vuelo y entre las campanas la que tenía sus ojos. Santa Clara de las Indias, saludábanla en el cielo, la que ve con los sonidos ruega por nos. Sendales, serafines, Rosiciler y Azucena, Santa Clarinera virgen y mártir, saludábanla en la tierra, ruega por nos. Pero sacarse los ojos, perforarse la lengua, no eran sacrificios de su antigua raza. La sangre corría por sus mejillas, más pesada que el llanto, abundante que el llanto, más incontenible que el llanto, y celajerías de sacerdotes de culto solar cubrían la parte del firmamento que se habría rasgado para que ella contemplara las denominaciones, los tronos, los coros de los ángeles, los asturianos, convertidos en cristobalanes, cruzaban de un lado al otro del río de la muerte. Extraño, iban colgados, en el aire iban, moviendo los pies en el vacío iban, cielo sin sentido, altas nubes, más y más altas. El arbitrario del asurero y el cojo se le asomaba en sus sueños a gritarle la Junoche
el que se niega a la luz a cualquier modo, el que gastó el vientre de su madre inútilmente, vientre inútilmente de su madre, llamará dependiente al servicio ángel alirrojo, que por haber hecho de entrega de las precisas pepitas de sus ojos, pero ¿qué importan? Iniquidad y sin razón. Si por tu sacrificio nuestra campana ya no se llamará solo Clara, sino Clara de las Indias, porque fue más el oro de tus ojos que todo el oro que nos trajeron los peregrinos llegados de la Castilla de Oro. En el filo de tu nariz, seguía soñando, soñaba que por la ternilla le pasaban los dedos de la junoche. Se unen en tu raza tibia, trigüeña, con todos sus sacrificios y su raza española, brava y también ensangrentada, cada lado de tu nariz, en una vertiente. Sangre de las dos razas, ceguera de las dos razas, llanto de las dos razas. Le parecía extraño estar despierta, vestida de aire, respirando, vestida de espejo, mirando con todo su cuerpo de agua a la que había amanecido tendida junto a ella fuera del sueño, no la que se durmió anoche, otra. Se sentía extraña en la primera luz que se colaba por las rendijas de la puerta y el ventanuco de su celda. No tenía explicación haber sufrido tanto al entregar sus ojos y amanecer con ellos. La cabeza hueca, el cuerpo molido y los oídos con el silencio de los estanques que se van quedando sin agua. Lluvias de miniatura, llantos de miniatura, comparados con los ríos de lágrimas que lloró anoche dormida. Maitines, las clarisas celestes al darle revolver los buenos días, se frotaban los ojos, bullicias alegres y lisonrejas. ¿Sabrían lo de su sueño? ¿O serían obreras de burlas al servicio de la junoche, heroísta, a la que el reumatismo deforma e iba secando medanos de huesos y nugándonos de carne? Lloró de júbilo en la sobrehora después de vísperas, durante el Magnificat. Todo su frente un ángel de espejos giratorios, y fue la revelación. Perlaba sus sienes sudor de vidrio molido, entregar sus ojos solo en préstamo. La campana se llamaría Clara de Indias, y como ella sería conversa, qué vehemencia, qué arrebato, que no saber dónde posar sus pupilas que se despedían de todos y de todo. Ora en los paraísos dorados de los altares, ora en el iris que regaba los colores en el lomo de sus cortas silencios, de polvo caleidoscópicos que entregaban por las ventanas, ora en los arquitebrales, ora en los encajes, linos, terciopelos, damascos, tafenates amontonados en los escaños para ser llevados a la sacristicia. Ora, se le nublaron las cosas y lo que era gozo colaba de sus lágrimas, dedos tirabuzones de congoja, y no fue lejos, allí mismo dejóse caer de rodillas en un confesionario para gritar al oído del confesor su satánico orgullo. Pero el sacerdote se negaba a absorberla, sacarse los ojos, rivalizar con religiosas de más alcurnia, ofreciendo en préstamo los pepitones áureos de sus pupilas, oro lavado en llanto para enriquecer la amalgama de la campana que no llamaría Clara, sino Clara de Indias. No la absolvía, no levantaba la mano, no pronunciaba las palabras sacramentales. Esperó y esperó, anonadada por la inmensidad de su culpa, a juzgar por el silencio del confesor, sin fuerzas para levantarse, para despegar del suelo las rodillas hundidas en el frío de la tierra, toda, antes que diera la absolución. La cabeza colgaba sobre el pecho, abatida, llorosa, con movimientos autómatas. Dejó la rejilla del confesionario para asomarse a la puerta y suplicar al confesor, a una costa de la más libre penitencia, que la absolviera. Si la penitencia era sacarse los ojos, se la sacaría. No lo dijo, no tuvo tiempo y se desploma, si no se detiene de los encajes de madera de las ventanillas, que ocultaban bajo un bonete 3 picos, una cara apergaminada, sin ojos, solo los agujeros, sin nariz, los dientes con risa de calavera. Todos hablaban del convento de la momia, que salía a confesar, y aquella noche la habían visto y oído. No resucitarán los muertos, resucitará la vida. Sacrificaste tus ojos en el sueño. No estaba enteradamente dormida, padre, y lo recobraste al despertar. Ahora que estás despierta, no estoy enteradamente despierta, padre. Repite hazaña de tus ojos en préstamo, y lo recobrarás al día de la resurrección. Al acabar, el mundo brillará en antiguos soles apagados por siglos, y tú despertarás con tus ojos como despertaste esta mañana. Pero anda, corre, entrégalos antes de que termine la fundición de la campana. Si dudas será tarde y no se llamará Clara de Indias, por haber negado tú, el oro de tus ojos, que solo te pedía el préstamo, solo en préstamo,
porque derretirse la campana con el calor que hará el día de juicio, tus pupilas escaparán en busca de los cuencos vacíos de tu cara juvenil. Todos resucitaremos jóvenes, y qué felicidad entonces contemplar con ojos que supieron de gloria, réplica de fiesta, que supieron el alarma de angustia, de amor, de duelo, de felicidad, de contemplar la realidad sagrada de los tiempos. Resucitarás con tus ojos, fuera la realidad del hombre, la realidad de Dios. Dejó atrás, perseguida por las momias, filas de monjas que se frotaban los párpados, instigadas por la Junoche, recordándole que la campana debía llamarse Clara y que faltaba el oro de sus ojos, que nadie viera, que nadie supiera. Sacárselos al borde del crisor, adrederían como bengalas en el dormido, calciniente agujoso caldo sin pie, sin ella, trompetas, ángeles, la palma del sacrificio, oír sin pensamiento los gritos de regocijo, el alboroto, la algaraza, de los que celebraban con toritos de pólvora, serpientes de luces gigantescas de fuego, el final de la fundición de la campana. El tanteo empezó a sacar el clavo que mantenían fijos al madero de los dos dolidos pies de Cristo de la sacristía. El tumulto de los que movían las puertas del convento se acercaba. Venían por sus ojos, llegaban por sus ojos. Avanzaban sin llegar por pasillos incalables. Pasos, voces, manos, sus manos que seguían escogiendo entre custodias y vasos sangrados. Incensarios y reliquias de oro macizo, píxides, ventideras, hisopos, ostearios, pasamares, jocalías, algo que pudiera salvarle a su sacrificio, pero todo era oro inválido de iglesia junto al oro de sus ojos, lavado en la desembocadura de 100 ríos de lágrimas. Sacó un pañuelo para sacarse la cara vuelta, hacía la ventana entreabierta sobre un patio encendido de fuegos de artificio, antorchas friolentas, humo de calores y buscapiés enloquecidos. Mas uno se coló en la sacristía y vino, volvió en zigzag de relámpago de pólvora. Los que exigían la entrega de sus ojos seguían avanzando, pasos, voces, manos, sus manos multiplicándose en el afán de arrojar por tierras cálices, cruceros, cupones, ostenorios, pateras, vinajeras, aguamaniles de oro, infulas de mitrales, flavelas, orificadas, cíngulos de borlas luminosas que podían valer eso junto a sus ojos. Por el suelo todos, sobre las alfombras de los muebles, sobre las aliveras, ornamentos misales, alas de ángeles, coronas de mártires, candelales, mundos, cetros, agnos, griales, portapaces, todo quemado por los canchinfliles y deshechos por sus pies de danza luciferina, ya heridas sus pupilas por el cortafrío de todas las tinieblas, el clavo que mantenía sujetos el madero de los desolidos pies del Señor que ella volvía a clavar con un beso de ciega. El mundo, testimonio de las cosas, corroboraba de las presunciones humanas de lo que fue, además del crimen, la más abominable de las orgías, una saturnal en campo sagrado. Todo lo que yacía por tierra y sobre las alfombras con chamuscones de pólvora lo probaba. El comisario del Santo Oficio ordenó encarcelar preventivamente a los saliteros y fabricantes de cohetes, toritos y fuegos artificiales. La superiora de las clarisas apenas se tenía en pie. El llanto roteaba por sus mejillas lívidas como agua sobre mármol. Entre lágrimas alcanzó a ver los ojos limpios y helados del padre provincial, apoyado en su bastón. A él también por momentos le flaqueaban las piernas. Consultaba a la madre con ojos en la conveniencia de que ellos dos hicieran reservas ante el delegado inquisitorial. Por la captura de buenos cristianos sospecharon de satanismo por ser entendidos de las artes de la pólvora. Pero aquel se adelantó, que no solo eso pensaba hacer con ellos. Excomulgaría a más de uno quemaría vivo, y muchos, sí, no todos, vestirían el San Benito, que no se manejaban estruendos y bengalas, sin convivencias, sin vinculaciones con el cohetero impar. ¿Y los asturianos fundidores de las campanas? Se preguntaron con la mirada al mismo tiempo la superior provincial. ¿Por qué no captura a esos manipuladores de mentales a temperatura de lava volcánica, algo más diabólico e infernal, de las inocentes pólvoras de los fuegos del artificio, con el agravante de presencia dentro del convento mientras fundían la campana y su amistad casi familiar con las más jóvenes cordeleras? ¿Qué espera el Santo Tribunal para encarcelarlos? Espera que regresaran, debidamente diligenciados, ciertos pliegos que se enviaron a ultramar, recabando algunos informes más para desenmascararlos. No eran asturianos ni fundidores de campanas, eran piratas,
y las cartas de presentación y las recomendaciones. Alguien habló del conde Nava Noroña, don Sancho Álvarez de las Asturias, el cual los escogió y contrató en Oviedo, y también les fue recado. Deus Sivac, como mal llamaban al inquisidor, aunque el apodo le iba mejor que el nombre, se llamaba Indomeno Chindulza. Era una mezcla de español y de indio que ni él mismo se la aguantaba, los dos malos olores, las dos envidias, y como por real céluda se dispuso para ser el indio, no era una mancha para obtener la limpeza de sangre, el inquisidor la obtuvo y se limpió todo, menos el rostro picado de viruelas. Deus, y por lo español Sivac, y por lo indio Deus Sivac, quería decir Dios hecho de Sivac. Su lengua de soga de ahorcar le llegaba hasta las orejas carporosas, cuando se relamía pensando en los cogotes de toro de los para él falsos asturianos. Corsarios, se repetía Chindulza, que sorprendieron en alta mar a los verdaderos fundiroses ovitenses y se ampararon de sus identidades, a fuerza de cavilar. Se le hizo evidente y no creyó necesario, dado los antecedentes que recogían a diario del espantoso crimen de la sacristía, esperar la vuelta de los exhortos mandados a ultramar. Terminada la fundición de la campana, Deus Sivac procedió a la captura de aquellos gigantones. ¿Eran o no eran piratas? En la duda, ahora Sivac, en la duda, ahorca. El más viejo tenía una sirena tatuada en un brazo. Esto lo denunciaba, pirata y hereje. Herejes, herejes. La voz corría. Exigía justicia, justicia. Los demonios asturianos, las campanas de las clarezas fundidas por piratas. Que no se toque nunca, que se destruya, que se lance desde el campanario al vacío para que se haga pedazo. Hija de herejes, obra de piratería, justicia, justicia. Deus Sivac puso a mano las sogas a los pescuezos de los gigantes. Y 7 días y 7 noches se subieron los cuerpos de aquellos cristobalones colgados en la explanada del Calvario, y 7 días y 7 noches las campanas de las iglesias tocaron a muerto, no por los arcados, por la campana difunta. Ventanas, puertas, bocacalles, cercas, arcos, atríos, puentes dejaban atrás los jinetones al entrar a la ciudad, seguidos de las mulas de gran alzada en que traían la carga y el correo, llegados al Golfo Dulce en naos de ultramar. Diligenciados los requerimientos, reconocidas las firmas de canónigos y alcaldes ovitenses, abundantes los testimonios de los que bajo juramento respaldaban la conducta intachable de los fundidores, Deus Sivac no pudo levantar las manos que apoyó, abiertas en abanico sobre la mesa, audiencias al inclinarse a leer los documentos, y como si le clavaran los dedos con fuego llovieron coterones de las palmatorias, cuyo resplandor de incendio llegaban a sus ojos como luz de muerta, una batalla perdida. Las letras, las palabras, las frases bailaban entre él, que no podía parecía leérselas, sino tragárselas. Traga atragantarse con ellas. Se le doblaron los brazos, los manos en guantes de ceras, de gotas de cera blanca, y cayó de pecho sobre la mesa, sobre los pergaminos, sobre los documentos que denunciaban a su propio, de bruces, los ojos vidrados y una baba de reptil sobre los pliegos. Ya no oyó el romance callejero. Los jinetones preguntan por la campana difunta. La enterraron, le respondes. ¿Por dónde vinieron? Vuelven. Los jinetones preguntan, ¿dónde están los fundidores? Ahorcados, les contestan. ¿Por dónde vuelven? Campana de las clarisas, la que se quedó sin lengua. No le pusieron badajo, las piratas ahorcadas, que no eran piratas, no, sino muy buenos cristianos. Y pisando los talones de cabalgaduras, otras, las del carro y de jinetes, de Sevilla y lanzada que acompañaban al magnífico señor don Sancho Álvarez de las Asturias. Nada le tuvo de Oviedo, acudir a los recomendados, llegar a tiempo. ¿Quién osó poner en duda credenciales escritas de su puño y letra? Viaje azoroso el suyo, corrió más de una borrasca, hubo racionamiento de agua, ancoradas en islas, cambios de rumbo, avistamientos de corsarios en el menor peligro para ellos que no llevaban oro, aunque muchas veces aquellos robadores del mar asaltaban los balajes por esclavos o bizcocho. Ciudad episcopal, plantajes y jardines, huertos de frutas y hortalizas de regadillo. Don Sancho madrigó lágrimas bajo los párpados cerrados. Llorar, no le quedaba otra cosa a la vista de la explanada del Calvario, trágico anfiteatro, en el que ahorcó a los fundidores de la campana de las clarisas. ¿Dónde estaba esa campana? Si Deus Sivac, el inquisidor, el terrible Indomeno Chindulza, no muere de apoplejía la noche en que llegaron a su poder los pliegos de ultramar, ratificando la condición de cristiano sin tacha de los ahorcados, don Sancho Álvarez de las Asturias habría tenido que pedir que se desenterraran,
pues aquel había exigido que se cumpliera su orden de enterrarla bajo muchos codos de tierra con el nombre de la campana difunta. La Real Audiencia discutía, mientras tanto, si para recibir y desgraviar a tan magnífico señor llegado a Oviedo y exculpar a volver al seno de la iglesia a los asturianos debía revivirse la campana de las clarisas. ¿Revivirse? Se alzaron voces airadas en la sala de acuerdos. ¿Revivir una campana? ¿Revivir o habilitar? No por la palabra había sido dicha, revivir. Y debía retirarse antes de seguir la discusión, pues era una blasfemia imperdonable. Solo Jesucristo nuestro Señor revivió y volvió de entre los muertos, y estuvo a punto de naufragar en agua de saliva la propuesta de poner la lengua a la campana difunta y echarla a vuelo el día que fuera recibido por la ciudad. El buen don Sancho, si uno de los fiscales no interviene y hace ver que las campanas mueren y reviven litúrgicamente durante la Semana Santa, mueren, es decir, enmudecen el miércoles santo después de los oficios y reviven el sábado de gloria. La gente, las calles, el bando real, la noticia se tocará por fin de las campanas de las cordeleras. No se abrió mucho del compás, pero sí de lo bastante para ser amplia, honda y cavidad bucal. Una argolla por el galillo que esperaba la lengua del badajo, interior escamoso en contraste con el pulmillero exterior, revestido de signos zodiacales, festones en sus bodas, serafines y en lugar principales una mitra que repetía la enorme mitra tallada en madera del altar mayor. Solo quedaba el misterio del sonido para bautizarla Clara, Clarisa o Clarona, según tuvieran retenín de oro, retantán de plata o retuntún de bronce. El día del desagravio, don Sancho, acompañado por el capitán general y el primer obispo arzobispado, llegó a la plataforma por una escalera recubierta de suntuosos lienzos, donde dominando la majestad de la plaza se alzaba la campana entre festones de flores coloridas, frutas perfumadas, hojas de dura estirpe en coronas y encina laurel, oriflamas, lienzos con escudos, alegorías, armas, emblemas y espejillos que multiplicaban los rayos oblicuos del sol que se hundía entre los volcanes cuellilargos, decoración luminosa que hacía más visible un lienzo de catafalcos sembrado de estrellas y bordados con instrumentos de tortura de lavación, clavos, martillos, escaleras, lanzas, látigos, lienzo de tinieblas, tendido bajo la campana en memoria de los que como frutos de muertes colgó de árboles estériles en la explanada del Calvario el inquisidor Deus Sivac. Don Sancho recibió de manos del alcalde mayor y por encargo del Calvido la cuerda que pendía del badajo. Se adornó con piedras preciosas para que el magnífico señor de Oviedo olvidara la soga de los ahorcados y le pidió hiciera merced de dar los primeros golpes. Fue el alboroto, nadie se quedó en su sitio. Masa de pueblo hasta donde la vista llegaba, convertida en mar bravío. Indios que escupían por los ojos flechas de odio silencioso. Mulatos, negros, mestizos, españoles de primera agua con memorias de conquistadores. Otros después de llegados, todos atónitos, esclavos y vasallos, sin dar crédito al sobrehilo de palabras que acompañaba el sonar de la campana. «Absuélvame, absuélvame», se oía la voz de la monja conversa, llegaba de ultratumba y apenas formaba las palabras. «Absuélvame, padre, absuélvame. Yo me saqué los ojos, Clara de Indias, se llamará Clara de Indias por mis ojos de oro. Yo di mis ojos de oro para que se llamara Clara de Indias. Liberé los pies del Señor y me clavé el garfio en lo más profundo de las pupilas que cayeron al crisol. Mezcla de Cristo y sol, del sol de mi raza tenue, sacrificada y sacrificadora, y de Cristo lo español, bravo y también ensangrentado». Don Sancho, sin dar crédito a lo que oía, golpeaba más y más duro, hasta que la campana, extinguida la voz de la monja, se fue enronqueciendo y dejó de sonar. Volvía a ser la campana difunta, Clara de Indias, la campana de los piratas. Una historia de más de 20 minutos. Hay que decir que esta historia fue publicada en el año de 1930 en el libro Leyendas de Guatemala de Miguel Ángel Asturias, y estamos bastante cerca de que este libro cumpla 100 años de haber sido publicado. Así que en el libro se puede encontrar vocablo que no se suele utilizar mucho en la actualidad. Y este pequeño detalle hace que la brecha entre lo que es real y lo que no dentro de la historia cueste bastante distinguirse. Pero hay que tomar en cuenta que son leyendas y no específicamente tienen que tratar acerca de un tema real y ni siquiera inspirarse de la realidad. Ni siquiera dentro del universo donde se podría decir que existe esta historia, los detalles pueden estar más que nada siendo simbolismos. Como los gigantes, evidentemente no existen los gigantes y seguramente dentro de ese universo tampoco existían los gigantes. Sin embargo, los gigantes representaban una historia de exilio, una historia de estar apartados de la sociedad.
el oro no tuvo que haber sido específicamente un metal. La gente no tuvo que específicamente dar sus joyas más preciadas como lo mencionaron en la historia, sino que el oro pudo haber sido una representación de lo que son los sacrificios e incluso lo duro que puede ser para algunas personas dar esos sacrificios, como esa monja que se sorprendió de cómo a las personas no les importaba dar para ellos lo más sagrado, que eran los recuerdos. Y obviamente, cómo no mencionar a la campana si todo gira alrededor de ella. Anda, que el título se llama La campana difunta. La campana en esta historia se vuelve el centro, literalmente se vuelve el centro de atención de todo. Toda la historia gira alrededor de ella, todos los eventos, ella estuvo presente alrededor de todos los eventos. Y finalmente, a la mera hora de saber qué era, qué sonido y qué nombre se le iba a dar, resulta que el sonido se ve materializado en la voz de esa monja, la cual dio el sacrificio más grande, que fueron sus ojos, a pedir justicia. Y como ya lo mencioné, Miguel Ángel Asturias utilizó un lenguaje bastante complejo, con palabras que ya no se suelen utilizar en el español moderno, por decirlo de alguna manera. Entre ellas voy a mencionar 3, las cuales son alarifes, crisol y celajerías. Resulta que los alarifes son unos arquitectos o maestros de obras especializados, que en este contexto de la historia son aquellos cuando necesitaron los detalles más minuciosamente arquitectónicos, se necesitaban a estos mismos alarifes. El crisol. El crisol es un recipiente en el que se funden los metales a alta temperatura para purificarlos y mezclarlos. En la historia, el crisol hace presencia cuando las monjas están fundiendo básicamente todas las joyas que podían. Y finalmente las celajerías, que es un fenómeno atmosférico como nubes o nieblas que adornan el cielo, que en la historia se menciona cuando la monja estaba experimentando una visión en su sueño y la celajería cubría alrededor de todo su entorno. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Mi gato y yo nos despedimos, así que chao.